buenas tardes, amigos. Esta es una emisión más del Almuerzo Picante. Este es el viernes 3 de julio. Y estamos con ustedes, nuestros queridos amigos, Oscar Ruiz Vargas, doctor Vivienda. ¿Cómo te encuentras, mi querido Oscar? Mi buen Ulises, muy bien, gracias. Sí, pues aquí en una tarde de viernesito muy rica, ¿no? Ya listos para este almuerzo picante con muchas noticias. Hace naranja, ya se siente, no se huele. Y también con nosotros, por supuesto, nuestra voz, nuestro host, nuestro hombre en Berlín, distinguido Sigifredo Rodríguez Coria. ¿Cómo estás, Sigi? Buenas tardes, maestro. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. No sabe para qué, pero lo sabe, lo sabe, lo sabe. Bueno. Lo único cierto es que es el hombre de los nivelungos y nos está informando, claro. Así me dijeron. ¡Al programa! Así me dijeron y me sentí muy complacido una vez. Oigan, chavos, si antes de avanzar, recordarle a nuestro auditorio del Almuerzo Picante que mañana sábado a las 8 de la noche tendremos la segunda parte de la entrevista con Jorge Fajardo, este gran tenor mexicano. No se lo pierdan. Hace mucho tiempo. Pero canta mejor, claro. Como dice un clásico, pues eso es correcto. Eso. Ya no nos acompaña hoy nuestro compañero. El hombre de los guiones. Porque se encuentra pues atendiendo las labores propias está de su sexo. Está en una comisión. Está comisionado ahorita. Tampoco pudimos conseguir por ahí. Pero hoy, nosotros, el día de además hoy. de saber que es viernes, que estamos entre amigos, hoy vamos a tener a un distinguido invitado que siempre nos acompaña, amigo también con el equipo, nuestro querido amigo el licenciado Alejandro Luna. Ojalá nos pueda acompañar para hablarnos sobre las condiciones del tribunal, su modernización en el sentido de las partes tecnológicas y desde luego algunos anuncios interesantes, por ejemplo, que ya se puede usted divorciar a distancia. Pero bueno, vamos a hablar de lo que a lo que te truje, dicen, a lo que te traje, a lo que te vamos a involucrar. Compañeros, el pasado miércoles se conmemoran 2 años del triunfo, diríamos, arrasador y esperanzador de Andrés Manuel en la presidencia de la República, en un evento histórico sin comparación. Y en este marco aparecen además, pues todas las voces. Hay quien dice, no pasa nada, la oposición considera que han sido 2 años perdidos, que ha sido verdaderamente una etapa oscura, gris, sufren, lloran en los andenes solitarios, pero realmente eso ha ocurrido. Bueno, pues vamos a hablar de ello en el tema, y por supuesto de temas que también son pues muy, muy peculiares, candentes, difíciles, complejos, como son el tema de la violencia y particularmente el estado de Guanajuato. Así que bueno, este es el tema de hoy, de eso vamos a hablar, y yo le pediría a nuestro amigo Oscar Ruiz Vargas, doctor Vivienda, que abriera el debate sobre esta conmemoración, este importante evento que ha sido el triunfo de Andrés Manuel en las urnas el pasado 1 de julio de hace 2 años, es decir, del 2018, y que ahora estamos conmemorando sus 2 años ya en el triunfo y por supuesto 1 año y fracción en el gobierno presidencial. Adelante, mi querido Oscar. 2 años justamente, mi buen Ulises, sigue auditorio. Oscar. Y ahora que estamos en la emergencia sanitaria del COVID, más que nunca, haciendo un ejercicio de reflexión, fíjense cómo son las cosas interesantes. La política social de Andrés Manuel, que lanzó prácticamente desde el primer día de su gobierno, en el sentido de poder ayudar, apoyar a las clases vulnerables y darles espacios y oportunidades que en el pasado reciente no se les habían otorgado, y a través de programas sociales, los cuales fueron, si ustedes recuerdan, muy platicados, muy vilipendiados, muy complicados en el escenario de la vida pública y también de la vida de la comunicación en el país. Nadie le daba crédito adecuado a estos programas. Decía que se iba a mantener a los ninis, que por qué darle recurso a los viejitos si ya estaban en la última etapa de su vida. ¿Por qué apoyar a los chavos que iban a ir a estudiar si finalmente era su obligación de los padres? ¿Por qué apoyar a las madres solteras? ¿Por qué apoyar a las personas que no tenían vivienda o algunas otras posibilidades de generar recursos? ¿Por qué apoyar estos programas de empleo y autoempleo con las empresas si finalmente no era necesario? Y justo resulta que a 2 años y ante esta pandemia y emergencia sanitaria, es uno de los programas sociales integrales que más se reconocen a nivel mundial, porque casualmente es lo que está dando salida ahorita en este momento de emergencia sanitaria a
procesos económicos, procesos de capacidad adquisitiva, por muy pequeños que sean, de todos los ciudadanos en México. Y que no debemos de olvidar que 50 millones de mexicanos en el anterior gobierno quedaron en un esquema de pobreza y 20 millones de pobreza extrema. Entonces creo que estas cifras tampoco debemos de perderlas de vista y tenerlas muy claras. Y en efecto, estos programas sociales de la Cuarta Transformación han venido a dar un oxígeno tremendo, impresionante, como pocos analistas podrían considerarlo, que de hecho no lo han realizado. ¿Por qué? Porque sería benévolo para el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, que actualmente está en la presidencia de la República. Entonces, no quieren reconocer los beneficios, las bondades de estos programas que hoy más que nunca están siendo partícipes de un marcaje histórico en México y de que nos mantengamos en condiciones de estabilidad social, económica, de procesos. Si no hubiese estos programas, mi buen Ulises, mi buen sí, que se echaron a andar hace 2 años, créanme que estuviéramos en condiciones sumamente difíciles y complicadas. Muy Ahora, bien. también creo que refiere Andrés Manuel, y es muy acertado, que la cuestión de comercio exterior no únicamente se va a reducir a el TEMEC, a los Estados Unidos y a Canadá, sino se va a diversificar, lo cual también ya lo traía desde el planteamiento de su origen, desde la toma de posesión, recuerden, que se iba a diversificar el comercio exterior, lo cual me parece también una pauta muy, muy interesante. Aquí lo dejo, Ulises. Muchas gracias, Oscar. Tu balance, mi querido Sigi. Pues mira, Ulises, creo que vale la pena esto que estás mencionando, es un balance. ¿En qué punto nos encontramos con respecto a cuál fue el planteamiento original cuando ganó Andrés Manuel las urnas con un triunfo aplastante? Sí, fue una avalancha de votos. Ese es el primer tema del contexto que creo que hay que resaltar. La gran cantidad de votos por la que ganó, por muchas cosas, entre ellas los fraudes que habían, o los diques, si lo quieres ver de esta manera, antidemocráticos que se habían puesto de muchísimas formas, las actuaciones ilegales del Consejo Coordinador Empresarial, de ciertos bloques políticos, pues de los gobiernos en turno, ¿no? Que ahora son oposición, muchas cosas. Eso fue una de las partes importantes. Pero mucho más importante fue el tema de la legitimidad con el que llega a la presidencia. Y quiero retomar que, bueno, en el contexto político internacional y económico, las cosas, aunque parezca verdad de perogrullo, pero suceden cuando tienen que suceder, es decir, cuando se maduran los procesos. Y en este caso, estamos observando cómo la visión de la caducidad del capitalismo fue totalmente coincidente con la llegada del triunfo de la 4T en la persona de Andrés Manuel López Obrador. Y esto es porque sí, efectivamente, los procesos por los cuales se había mantenido o se sigue manteniendo este sistema global, sí muestran serias y claras síntomas de decadencia y que no están respondiendo pues ni a tirrios ni a troyanos, ¿no? Ya la desconfianza y el descontento es por ambos lados. De este tamaño es, para hacer el contexto en el punto en el que nos encontramos hoy, que el Fondo Monetario Internacional dijo, sí, cierto, México va a comenzar sin deuda. Va a comenzar su proceso de recomposición y de reordenamiento sin deuda. Y es que de repente esta crisis es tan, ¿cómo decirlo?, tan rompedora, tan amplia, pero al mismo tiempo se mueve tan rápido, que de repente se nos olvida, ¿no? A pesar de que no hay vacuna todavía, a pesar de que está la discusión de que si hay rebrotes en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, algunos en América sobre todo, pero estamos al final ciertamente de este brote y estamos entrando en el proceso de recomposición económica. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tanto va a pesar que México no tenga deuda?
que no tengamos otro FOBAPROA, que no tengamos que seguir cargando con todo eso. Todos esos creo que son puntos que se deben de abonar, y yo creo que eso hace Andrés Manuel, ¿no? Es fondista en el sentido político de la palabra. Por último, y para cerrar, quisiera decir que esto que mencionaba Oscar con respecto a las críticas, a la abundancia de críticas en este sentido, pues hay que recordarle a la gente, a nuestros almorzantes, que es un actuar político. O sea, las posiciones de estos actores económicos y políticos económicos, privados y medios de comunicación son políticos. Y la política, recuerden, queridos almorzantes, no es una ciencia. La politología es una ciencia que estudia a la política, que es el actuar por intereses y equilibrio de poderes de las personas, de los habitantes de una polis. Y en este caso, entonces, no tienen que estar diciendo la verdad. De hecho, no dicen la verdad, dicen lo que sus intereses les dictan. Entonces, dice mucho más de los que critican sus críticas que de a quién critican. Creo que es por ahí más o menos la cosa. Muy bien, mi querido Sigi. Muchas gracias, Oscar. Quiero decirle a nuestros almorzantes que ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a su público, buenas tardes al público y a todos ustedes almorzantes, Ulises, maestro, Oscar, Sigi, qué gusto compartir con ustedes el espacio. Alejandro Luna, abogado especialista en varios temas. ¿Cómo estás, hermano? En todas las artes ocultas. Gracias. Metafísicas de la abogacía. De darte las gracias de estar con nosotros, Alex, pero ahorita mismo vamos contigo. Sí. Yo quisiera hacer mi balance porque me parece importante en este marco. Yo quisiera decirles que el triunfo no solamente representó sin duda esta gran legitimidad, como ustedes han dicho, coincido, y este gran punto de inflexión sobre lo que ha venido siendo en el mundo lo que llamamos el neoliberalismo y sus impactos negativos sobre la sociedad. También hay que decirlo, y creo que ese cierre que dio nuestro querido Sigui es muy claro, habla de la forma de hacer política y de gobernar en un país que parecía inamovible. Después de tantos años, de verdad, de una partidocracia donde un partido único había tenido el control. Se nos cogió. Digamos, ya volvió. Mal balanceados los trabajos de gestión que hicieron el señor Fox y el señor el Calderón, y luego el cierre con un periodo de una gestión del PRI al frente de Peña Nieto, no hicieron sino darnos cuenta clara de que gobernar este país pareciera un asunto de unas élites y que no había posibilidad de que pudieran cambiar. Y creo que hay que decirlo, la rifa del tigre, dirían algunos, se la llevó Andrés y ha gobernado en mucho con esa capacidad de hacer claridad en temas muy simples, pero con mucha profundidad. El tema de la corrupción no apartó de la vista todos los fenómenos que tienen ellos, pero sobre todo más allá del sujeto activo que podría ser el actor principal desde el gobierno. Le pidieron luego, condena a Peña Nieto, persigue a Calderón. Dijo, no, vamos a entrarle a todo el tema que generó la corrupción y que fue un sistema político basado en intereses y en complicidades, y se rompió. Y hay que decirlo al público. Esta es la cuarta transformación, cambiar esas formas de mentalidad de actuar que han sido tan complicadas de superar, de relevar dentro de nuestra estructura de pensamiento, siguen vigentes. No ha sido sencillo, pero hay que decirlo, hay una clara noción de que tenemos que enfrentar. Y una de las cosas que creo más importante ha sido ir cortando los sistemas de abastecimiento de la corrupción tan graves como fueron el huachicoleo, que de verdad hay que reconocer que este esfuerzo permitió observar la manera criminal, yo la califico de esa forma, en la que estuvieron sacando los recursos. Si ya habían hecho formas legales, esta era la forma completamente contraria al derecho para extraer de los recursos naturales, estar ligando o teniendo porque tenían contratos, porque vendían tubería o les vendían camiones o transporte, encima tenías el huachicol. Y esto es lo que de verdad frenó en buena medida una fuente importante de recursos
para esta manera de hacer política. La segunda, sin duda, y muy importante, ha sido el control absoluto de los contratos que se daban en este país sobre la base de compadrazgos, amistades y, por supuesto, hay que decirlo, los apoyos, el entre, el 5%, el 10%, el 15% o lo que fuera de los negocios. Y en ese marco, uno muy importante, el completo y absoluto olvido o negación, o por qué no decirlo concretamente, importamadrismo sobre el sistema que mantiene al Estado, que se llama impuestos. Todos los que hemos sido trabajadores de alguna u otra institución o de empresas hemos tenido que pagar, pero además como ciudadanos pagamos el IVA, pagamos todos los impuestos que nos dicen, y había un montón de sujetos que estaban dispuestos, o empresas, sujetos sociales o morales. Ahora sí, creo, ahí está. Y esto también es otro fenómeno importante que ha construido en este momento este gobierno. Poner en orden las finanzas públicas en el campo concreto del pago de los impuestos. Y esto hay que reconocerlo, compañeros, porque no lo habían hecho nadie, y ha recaudado miles de millones, y ha puesto las tildes, los puntos sobre las sillas de quiénes son los que no pagan, y son los grandes contribuyentes que se habían visto beneficiados. Y yo diría, y coincido con lo que han dicho los compañeros de la parte social y la parte del consenso, lo ha estado haciendo con la voluntad y la participación activa de los ciudadanos. Y esto ha sido fundamental, incluida la pandemia. No se le impuso a nadie que saliera, si salía de su casa iba a ser castigado. No se le dijo vamos a hacer, y todos gritaban, no, ya que lo cierren, y luego, no, que los castiguen, no, que renuncie al aeropuerto, que renuncie al Tren Maya, que renuncie. Otra vez, como ha sido la práctica permanente de hacer que el pueblo, a través de sus impuestos, pague los compromisos de un gobierno incapaz que no supo cómo atender una crisis. Y creo que hay que reconocerle entonces al estadista, pero también al equipo, a las gentes que han estado haciendo posible esto, pisa, o apoyas o no apoyas, y creo que aquí el asunto es apoyemos la transformación. Yo soy un convencido de la transformación necesaria, indispensable, y no es apenas sino el comienzo, no por los 2 años, les digo de verdad, es un proceso de construcción largo, porque lo que tenemos que cambiar son estructuras que se asentaron en este país, que parecían también que tenían sectores de privilegios que hoy son los que en diferentes lugares reclaman, extrañan, lloran, tienen nostalgia, porque antes vivían bien y sin padecimientos, y hoy tienen que juntarse con toda la gente pobre, con toda esta gente indígena, morena, que trabajaba y que vivía bien de sus impuestos, pero que pues no merecía tener un trato tan digno como el de ellos, ¿no? Se acabó y creo que estamos alcanzando poco a poco, con dificultad, pero un nivel de igualdad que no se había vivido o que no se había tenido concepción de que podía ser posible en un país tan desigual como es México. Bueno, y aquí lo cierro. Muchas gracias por escuchar en esta perorata tan ya me conocen que así soy de... No, muy buena, maestro. Pero bueno, me gustaría ahora pasar a un tema muy sencillo, y si me lo permiten, creo que hay que, digo, sencillo en el sentido de lo que está pasando, pero también complejo en el tema de lo que nos están, digamos, significando. Nos acompaña, decía yo hace un momento, don Alejandro Luna Gasca, abogado, que se ha dedicado al tema del derecho, sobre todo familiar y civil. Es un hombre claro, aunque su estilo no sea exactamente claro para músicos, nada es cierto. Es un gran compañero. ¿Se refiere a su test, maestro? Sí, no. Y yo quisiera pedirle a Alex, porque hoy nos despertamos un poco con la noticia, mi querido Alex, que ya se pueden llevar a cabo prácticamente los divorcios por vía de internet o videoconferencia, que el tribunal está dando facilidades. Y de verdad algunos aplaudimos estas medidas, pero tal vez no las comprendamos. ¿Nos puedes platicar
cómo era antes, qué significa esto y hacia dónde va. Bueno, pues buenas tardes a todos otra vez y gracias por el gusto y además las excelentes exposiciones que acaban de hacer con relación a los análisis y balances que hicieron respecto de la administración pública, ¿no? De lo que está pasando. Y bueno, esto creo que también viene siendo producto de lo mismo, es producto de este cambio, producto de ir modificando las formas y los procesos. El Tribunal Superior de Justicia pues tenía una dinámica de toda la vida también de trabajar de la misma forma y ha tenido que ir cambiando a través de estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la implementación de las oralidades, de la oralidad en los procedimientos, sobre todo penales, que poco a poco también han ido permeando en los juicios civiles, mercantiles y familiares, y eso ha llevado a que necesariamente se haya dado un cambio a los procesos y a los mecanismos de llevar los juicios. Entonces, bueno, pues la pandemia nos trajo también esta situación, esta necesidad, este impulso de tener que obligatoriamente cambiar los procesos. Entonces, bueno, si era algo que se venía trabajando y que se tenía como en un tintero, ahora se tuvo que impulsar y bueno, pues esto es el cambio a los procedimientos de manera digital. Ya los juzgados federales, en algunos casos ya se llevaban juicios de amparo, por ejemplo, de manera digital. Ya habían algunos otros estados, en algunas otras instancias, estos procesos, pero en el Distrito Federal o en la Ciudad de México ahora, pues no se había implementado. Y bueno, ya se estaba viendo mucha problemática con los procesos. Este cambio a la oralidad, este cambio de las cosas, como ustedes lo están comentando hace un momento, pues también empezó a colapsar los juicios, los procesos, las dinámicas, hablando de materia penal, hablando de materia civil, familiar, mercantil, y era necesario ya hacer un cambio porque de repente encontrábamos unas filas en los tribunales familiares de hasta 2 horas de fila para subir al elevador y llegar hasta el 15º piso, donde ibas a llegar a una audiencia y donde ibas a llegar tarde seguramente, y donde en los juicios civiles y familiares generalmente la puntualidad sí es imperante, sí es un requisito indispensable, entonces muchas veces te perdías la audiencia por no llegar a un proceso, ¿no? Las largas filas, ¿y eso qué implicaba? Implicaba que, pues, evidentemente había una carga de trabajo impresionante para todos los funcionarios. Todos los funcionarios del tribunal, hablando del juez, sus secretarios, su personal administrativo, el archivo, pues, manejando una cantidad de expedientes que no nos podemos imaginar. O sea, miles de expedientes pasando de una mano a otra y parados porque hay que pasar el acuerdo, hay que llegar, hay que hacer la firma, hay que llevar la audiencia y hay que hacer todo un proceso, ¿no? Concentrar todos los juicios familiares, por ejemplo, en los tribunales ubicados en Plaza Juárez, pues también fue un tema porque pues ahí vemos sucesiones, vemos divorcios, vemos alimentos, vemos guardia y custodia, vemos interdicciones, una gran gama de procesos que se llevan en esos mismos juzgados. Los juicios de oralidad de materia familiar los llevaron a otras instalaciones, a un edificio nuevo que está en la Ciudad de la Justicia, se le llama, ahí ubicada en Niños Héroes. Entonces, pues justamente llegabas a los tribunales y todos estaban llenos de papeles, de audiencias, de gente tratando de ver un expediente, y eso pues, evidentemente alentaba los procesos legales. Ahora, con esta necesidad del cambio y de implementar procesos digitales donde ya no sea tan necesario la presencia de las partes en un juzgado, pues nos está llevando a esta plataforma digital que está lanzando el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, el Poder Judicial de la Ciudad de México, porque también cambió de nombre, Poder Judicial de la Ciudad de México, está lanzando esta plataforma digital donde pues ya podemos llevar audiencias de manera remota, de manera virtual, como lo estamos haciendo ahorita. Ya en algún momento, de hecho, se estaban ya tratando el tema de las convivencias con menores, por ejemplo. Ya había convivencias con menores que se llevaban de manera digital.
ahora ya se están estipulando dentro de la normatividad para que se impulse más el uso de ese tipo y la práctica más de ese tipo de convivencias. Máxime con esta situación de la pandemia o esta situación de los contagios, donde se tratará de evitar que las personas se reúnan unas con otras. Entonces, por ahí le compartí a Sigi estas plataformas digitales, a ver si las puede compartir aquí en la pantalla si gusta. Hay una página donde nos tenemos que registrar como abogados, donde tenemos que pasar una serie de requisitos para autentificar que somos licenciados en Derecho, para autentificar quiénes son las partes de los procesos y a partir de ahí arrancar con el inicio de las demandas y de las comparecencias y de las audiencias y demás. Y hay otro link, otra línea donde ahora, por ejemplo, en este momento, se abrió a partir del día de ayer un portal donde se pueden empezar a hacer las citas para empezar a presentar las demandas. Porque es que sucedió en todo este tiempo, bueno, fueron 3, 4 meses, bueno, 4 meses prácticamente sin tribunales. ¿Y cuántas demandas dejaron de ingresar? Pues todas las del mundo. ¿Y cuántas demandas dejaron Miles, digamos, miles. Y aparte el rezago que ya se tenía, ¿no? Con anterioridad. Y el Y rezago. ahora de la pandemia, otros 4 meses, entonces ha sido un cúmulo de acciones o inacciones, básicamente, por parte de la autoridad en ese sentido. ¿Cuánto tiempo tú calculas con estos nuevos métodos tecnológicos que podamos llevar para equilibrarnos, para ponernos a mano, digamos, en los tiempos y en los procesos que están pendientes de desahogar y todo, digamos, el cúmulo de expedientes históricos que trae el tribunal? ¿Cuánto tiempo consideras tú que sea necesario para equilibrar los tiempos y los procesos? Bueno, no quiero desalentar al público porque el público lo más seguro es que quiere que sus procesos se arreglen mañana, o en agosto, o en septiembre, y la verdad es Ayer, que ayer. y ayer, entonces, y la verdad es que no creo que suceda así. Las audiencias en un juicio, en una etapa normal, en un procedimiento normal, por ejemplo, un juicio de arrendamiento, nos ingresábamos, si yo ingresaba la demanda este mes, en el primer día de julio, digamos el segundo día de julio, eh, me iban a admitir la demanda en un lapso de 1 o 2 semanas aproximadamente, pero me iban a dar la fecha de la audiencia meses después. Quiere decir que iba a pasar julio, agosto, septiembre y el juez iba a dictar un auto donde me iban a señalar una audiencia para el día, para finales de septiembre, tranquilamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita con la pandemia, con esta detención de procesos, pues bueno, de entrada, como bien lo señalas, los que estaban pendientes, pero los que entran ahorita, de entrada los tribunales van a empezar a trabajar en agosto. Les comentaba yo que ayer lanzaron una plataforma donde ya podemos empezar a hacer nuestras citas y para que no se hagan unas filas interminables de gente para presentar demandas, pues ya nos van a dar un momento y una hora específica para recibirnos las demandas que tenemos pendientes de presentar. Y estas demandas van a empezar a entrar a partir del 3 de agosto. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que si vamos a meter una demanda de arrendamiento, por ejemplo, de arrendamiento inmobiliario, nos van a dar nuestra fecha de audiencia segura y probablemente hasta enero porque tenemos todo el rezago anterior. Entonces, digo, evidentemente habrá juzgados que estén mejor organizados, habrá juzgados que seguramente, eh, se maneje, tengan su agenda más organizada y que puedan hacerlo de una manera anticipada. Pero definitivamente, pues los tribunales traen un rezago y ahora con este proceso, pues viene otro tanto más. Sin embargo, estas plataformas digitales, como estamos viendo aquí en la pantalla, bueno, nos viene diciendo ahí, nos viene señalando los pasos, ¿no? Cuando hay que registrarnos, hay que llenar los datos personales que nos piden y nos van a pedir un número celular o un correo electrónico y entonces en ese número celular o correo electrónico nos van a mandar un folio. Ya nos mandaron nuestro folio, ya lo imprimimos y hay que luego lo escaneamos y entramos y ya tenemos nuestra cita bien implementada. Para esto, obviamente, como les comentaba,
señala que hay que registrarnos, de hecho, pues ahí casualmente se junta nuestra CIEC, que es la firma electrónica para Hacienda, pues se junta con el registro que vamos a tener que hacer ante el tribunal, y entonces pues creo que ahí va a haber ya un tema interesante también, ¿no? Para los abogados. Entonces, esta es una de las plataformas. La otra es simplemente, se mete el número de usuario, se mete la contraseña, y hay que poner un correo electrónico, y ya entonces todo va a ser de esta manera y de esta forma. Ya para esta es una de las plataformas, pero hay otra. La otra es donde ya tendremos que llevar a cabo los procesos legales y los procesos... Oye, Alex, pero sin duda, como bien comentas, tal vez no, de momento no se puedan ver reducciones de tiempos sustantivos como para que todo el mundo lo resuelva de inmediato. Pero también lo que va a hacer es que va a ser mucho más cómodo. O sea, facilita procedimientos. Ya hablaste de las filas, que por sí mismas son complicadas, pero el desplazamiento, la movilidad, ir al lugar para presentar la queja, vivas en Azcapotzalco o en el Xochimilco, con esto lo vas a tener a la mano. Y creo que por otro lado también vas a encontrar que hay que ordenar y hay que seguramente tener pues en nuestros esquemas que no puedes andar sin fiel, o que no, o sea, me refiero a la firma electrónica, o sin tus documentos digitalizados, porque con ello también resuelves algo que también ha ocurrido de manera sistemática. Te preguntan, oiga, ¿y trae su acta de nacimiento o de matrimonio? Los niños están, pues digitalízalos, tenlos. Hay un problema de orden que nos ha costado mucho trabajo, y yo veo que este tipo de temas, no lo resuelven por sí mismo, pero digamos obligan, nos meten a una dinámica donde hay que tener este tipo de documentales y de trabajos lo más ordenados posibles. Yo no sé tú como abogado lo has vivido, pero la raza no es ordenada, no siempre trae todo a la mano, ¿no? Y además es una oportunidad, perdón, Alex, para la interoperabilidad de los sistemas, porque imagínate tú si vas a una dinámica de divorcio y dice el acta de nacimiento de los menores y la de ustedes cuando se casaron, no la tengo a la mano, se quedó en la casa del esposo, de la esposa y no me deja entrar. Bueno, pues creo que desde ahí ya también el juzgador puede tener elementos para que vía electrónica o tecnológica puede tener acceso a los sistemas del registro civil, por ejemplo, ¿no? Por poner uno de muchos ejemplos. Y esta interoperatividad va a permitir eficiencia en la cuestión de los tiempos, los esquemas de procedimiento, ahorro sustantivo de los recursos para no enviar el oficio hasta que me lo conteste, ¿no? Vamos a esperar un mes para ese pequeño hilo conductor, pues va a dislocar el procedimiento en cuestión de tiempo y resultados. Creo que la tecnología ahora se muestra y es aplaudible precisamente este tipo de iniciativas por parte de la autoridad judicial para eficientar los procesos sin duda. Pero así es, correcto. Antes de que contestes, Alex, también tenía algún comentario que hacerte de una vez para que tú seas el que cierre. Muy bien, porque además ya nos estamos quedando sin tiempo, desgraciadamente. Ya saben, cuando viene lo mejor, más rápido corre el tiempo. Oye, Alex, nada más rápido. ¿Tú crees que esto parece que había una cierta reticencia de los tribunales, de los juzgados a adoptar estas técnicas tecnológicas, ¿no? Al fin lo hicieron, me parece que es algo sumamente benéfico, enhorabuena para todos los usuarios. ¿Tú crees que esto se vaya a generalizar para los demás juzgados, tribunales y demás? Por ejemplo, laboral, ¿no? Que es un hormiguero y un foco de contagio bárbaro, ¿no? Que sería ahí un trompo a la uña para abrirlo. ¿Tú crees que funcione esto también para allá? Pues bueno, la naturaleza específica de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que tiene temas laborales y sindicales, pues su nombre les dice todo, ¿no? Seguramente va a ser complicado que se allanen y que se alineen a un sistema que justamente como ustedes lo están diciendo, es una revolución también para los despachos y para los tribunales, porque la digitalización en su momento o en su caso, pues sí va a sustituir muchas manos, ¿no? En el caso de los empleados del tribunal, pues hay muchos asistentes, las figuras principales es el juez y los secretarios de acuerdo, pero de ahí en fuera, los demás son administrativos que generalmente pues son sindicalizados. Entonces, toda esa gente que una vez que esté digitalizado todos los procesos,
seguramente pues habrán algunas manos que van a sobrar. Así Todo un también tema. para los despachos. Así también para los despachos. Los despachos tenemos, generalmente ya se pues. contratan a los pasantes, que son quienes van a llevar el oficio, quienes lo traen, quienes van y piden la cita con el actuario, quienes van y hacen esto y lo otro, y pues esas Ahora van personas a pedir también. horas en internet. Exactamente, ahora se van a pedir todas las citas por internet, todo va a ser de manera muy práctica y muy bien. Oye, pero esto es Y fabuloso porque así también vamos a evitar moches, ¿no? Que te pida secretario de acuerdo la lana y esto y deme, si no, no lo proceso, lo articulo. No, ¿Qué no, hablas? Sí, va a ser por transferencia. sí, Va a ser por sí. transferencia electrónica, Oscar. ese es el impulso Vía, procesal. vía celular. Ya va a desaparecer el impulso procesal, efectivamente. Entonces, Sí, pues, sí, afortunadamente, ojalá. y también justamente, por ejemplo, la instalación de un despacho ¿para qué era primordialmente? Para atender clientes. Ahora se pueden atender de manera virtual, también se pueden atender de manera, cada quien en la comodidad de su domicilio, y entonces ya no vamos a necesitar tampoco un gran despacho para estar atendiendo a las personas, porque ya Con también los se puede sillones de pie, utilizar eso. ¿no? Y los grandes ventanales. Así es, ¿no? Entonces, sí, son muchas cuestiones ahí que evolucionan y que revolucionan a nuestros procesos legales. Entonces, bueno, yo sí invito al público en general, que es a quien estamos pretendiendo llegar, que no les dé miedo, que los procesos digitales pues, van a ser completamente legales, que todo se va a poder verificar a través de las plataformas y que confíen en estos cambios y en estos procesos. Muy bien. Muy bien, pues mi querido Alex, es un honor tenerte como siempre. Yo le agradezco a nuestros amigos Alejandro, mi querido Justo. Oscar, Sigi, compañeros. Esto ha sido un programa más del Almuerzo Picante y como siempre nos hemos despedido diciéndole a ustedes, esto fue el Almuerzo Almuerzo Picante. Eso es. Abrazo para ellos. Gracias, beso para cuídense. ellos. Abrazo, Pues abrazo, muchas abrazo. gracias, estamos en contacto. Hasta la Un próxima. placer.